Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende en el momento en que usted vaya a recibir estos estudios. Les estamos saludando. Mis hermanos queridos, vamos a reanudar una vez más con esta enseñanza que habíamos comenzado ya hace un tiempo atrás en Castillo Fuerte y que le hemos titulado Las falsas doctrinas de los mesiánicos latinos, ¿no? Y usamos nosotros este apelativo de mesiánico latino justamente haciendo mención a aquellos que lamentablemente han caído en estas sectas, ¿no? Que dicen ser descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Ya hemos hablado bastante sobre este tema y yo les invito, mis amigos, mis hermanos, que entren a la página de Castillo Fuerte y puedan estar chequeando los videos anteriores que hemos realizado sobre este estudio, ¿no? Y hoy quisiera reanudar con el libro de Gálatas, que esto era lo último que estábamos viendo. Hasta aquí nosotros ya hemos visto, sobre todo en el capítulo 3, que es fundamental cómo el apóstol Pablo está confrontando duramente a estos hermanos de Galacia que estaban justamente aceptando, abrazando, amalgamando lo que era la ley con la gracia salvadora, ¿no? Algo que por supuesto el apóstol Pablo deja muy bien en claro que eso es imposible. Alguna vez dijimos también en estos videos estudio que tanto la gracia salvadora como la ley son como el agua y el aceite, imposible de unirse, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, la última vez que estábamos estudiando el capítulo 3 de Gálatas, tocando por supuesto unos versículos que otros. Imagínense ustedes tratar de hacer todo un estudio exhaustivo de Gálatas nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero lo que hemos tocado hasta acá nosotros nos damos cuenta, ¿no? Hay algo muy curioso, muy llamativo que hacen todos aquellos que pretenden abrazar, ¿no?, lo que es la ley para la justificación. Eh, Ellos utilizan el mismo libro, en este caso de Gálatas, Romanos y otros tantos, para tratar de justificar y demostrar bíblicamente, entre comillas, cómo la Biblia avala que la ley está activa para la iglesia de Cristo, ¿no? Es muy llamativo porque utilizan justamente estos libros para justificar sus argumentos, cuando realmente vemos nosotros que estos libros como Gálatas que estamos estudiando, justamente denuncian todo esto que estaban haciendo en la iglesia de Galacia, ¿no? Intentar sincretizar lo que era la ley con la gracia. Y vemos ahí, por ejemplo, en el capítulo 2, como el apóstol Pablo le reclama duramente a Pedro porque estaba justamente siendo una persona hipócrita, comportándose cuando venían los de Jacob, él se comportaba de manera hipócrita y por supuesto había arrastrado a otros tantos israelitas, a otros tantos de Galacia, a judaizar, ¿no? Como así es el término que utiliza acá el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2. Vamos a arrancar entonces un poquito a leer, vamos a continuar el capítulo 3 en este caso, que el apóstol Pablo duramente les dice, por ejemplo, en el versículo 1, ya haciendo un repaso de todo lo que vimos: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí vemos nosotros la defensa que está haciendo el apóstol Pablo y le está recordando, ¿no?, que Jesucristo fue presentado tal cual como debe ser presentado en el Evangelio, ¿sí? El versículo 2 dice: esto solo quiero saber, y presta atención que este es un versículo clave, ¿no? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu, haciendo mención al Espíritu Santo, por las obras
de la ley? ¿O recibiste o por el oír con fe? Voy a repetir de nuevo para que quede bien claro. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tremendo, ¿no? ¿Cómo es, mi amigo, que están en estas sectas, aquellos amigos que pretenden justificarse por las obras de la ley? ¿Cómo es que recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír el Evangelio, la palabra de Dios, por la fe? Es claro cómo el apóstol Pablo divide tanto la ley como la fe. La iglesia de Cristo es justificada solamente por gracia y por medio de la fe, sin las obras de la ley. Eso es claro. Y no por esto van a sacar los argumentos, que son argumentos muy infantiles, ¿no? Dicen, bueno, entonces como no respetan la ley, ustedes cometen pecados y pueden matar, pueden robar, pueden fornicar, etc. No, 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 no. El cristiano genuino es un nacido de nuevo, es una nueva creación. El cristiano no practica el pecado, el cristiano no peca en el sentido que ya no lo hace como en la antigua vida. El cristiano es una nueva creación. La simiente de Cristo está en todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, mi hermano querido, la pregunta que hace el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 3 es lapidario, ¿sí? La respuesta lógicamente es que el verdadero cristiano nace por el Espíritu Santo, no nace por la ley o por las obras de la ley, ¿no? El versículo 10, haciendo un repaso de lo que habíamos estudiado, dice bien clarito, porque todos los que dependen de las obras de la ley, presta atención, ¿no? Todos los que dependen de la obra de la ley. Acá no podemos romantizar diciendo, bueno, lo que pasa es que Cristo nos redimió, porque esto es un argumento que lo he escuchado muchas veces, en muchos adventistas, por ejemplo, que dicen, bueno, lo que pasa es que Cristo a nosotros nos redimió, sí, por gracia y por fe, y ahora porque somos salvos y porque estamos en Cristo Jesús, podemos cumplir por obediencia y por amor los mandamientos. Eso es mentira. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. No lo pueden comprobar. Sacan sí textos aislados de por acá, de Primera de Juan, que, hermanos queridos, de esa manera no se estudia la Biblia. Porque podemos nosotros sacar versículos de cualquier parte, un poco de acá, un poco de allá, no, violentando lo que es la exégesis. No nos interesa si estos textos están relacionados a lo que es la soteriología, o si es de texto bíblico de escatología, o si es de vida cristiana. No, no interesa, mezclamos todo y entonces formamos nuestra propia doctrina. Esa no es la manera correcta de estudiar la palabra escrita del Señor. Hermanos, es muy fácil para estos pseudo pastores hacer este tipo de eisegesis, no de exégesis, una eisegesis, acomodando los textos para justificar sus herejías, ¿no? El versículo 10 de Gálatas es claro cuando dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Por qué están maldito? Porque no pueden cumplir todas las obras de la ley que está escrito en este libro. No las pueden cumplir. No hay un solo ser humano en la tierra que podrá cumplir una sola tilde de la ley. No hay. Y la palabra maldito o maldición está muy relacionado con lo que el apóstol Pablo dijo justamente en el capítulo 1 de Gálatas, cuando dijo, por ejemplo, en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaría otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es un maldito sin retroceso, es la condición de los ángeles caídos.
Eso es. Y justamente esto que pretenden amalgamar las obras de la ley con la gracia salvadora es un evangelio diferente. Lo estamos leyendo en el mismo contexto del libro de Gálatas, ¿no? Avancemos un poquito más. El versículo 11 dice, y que por la ley ninguno, ahí está más claro, imposible, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, mire usted cómo hace la diferencia el apóstol Pablo, ¿no? Porque el justo por la fe vivirá, no por la ley. Y la ley no es de fe. Más claro que eso, imposible. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11 estamos leyendo. Es clarísimo. Versículo 12 dice, y la ley no es de fe. Sigue argumentando, sigue demostrando que es totalmente contrario la ley a la fe a la ley. Como dije hace un momento, agua y aceite. Sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y díganme, ¿quién puede hacer las obras de la ley sin errar? Las 24 horas del día, los 365 días del año y todo lo que le queda de resto en vida, ¿no? Avancemos un poquito más para ir terminando ya. Por ejemplo, el versículo 13 que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya está, ¿ve? Él nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, no a aquellos que dicen ser israelitas, ¿no? Que es una mentira más grande que una casa realmente todo eso. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin que por la fe, otra vez, recibiésemos la promesa del Espíritu, lo que hemos leído en el versículo 2 de Gálatas 3. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por oír con fe, por la fe, no por la ley. Versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí está la pregunta que hacen mucho, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es la simiente? Nuestro Señor Jesucristo. La ley fue dada hasta ese momento, hasta que vino la simiente. Y en ese momento se comenzó a hacer un nuevo pacto, mi hermano querido. Ahora somos salvos. Bueno, siempre fue salvo por gracia y por fe. ¿Sí? La ley fue añadida por causa de las transgresiones. Nada más. ¿Sí? Ya cumplió un objetivo, como vamos a leer ahora a continuación. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar y la justicia fuera verdaderamente por la ley, presta atención, voy a leer de nuevo porque me enredé un poquito acá, ¿sí? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero sabemos que no lo puede hacer. Si realmente la justicia, la justificación fuera por la ley, podría dar vida, vivificar, entonces sería por la ley, pero no es así. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe, o sea, la fe en la que estamos ahora, que iba a ser revelada. Hermano querido, tremendo realmente todo esto. Veamos un poquito más, tengo un minutito más, ¿sí? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está, más claro que es imposible. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios, mi hermano querido, gloria a Dios. Yo creo que los textos bíblicos son claros en decir justamente que ya la iglesia de Cristo no está bajo la ley. Ahora estamos en una ley superior que es la ley de la fe. Hermanos queridos, vamos a dejar por acá este estudio. Dios mediante, vamos a seguir con todo esto. Que el Señor les bendiga.